Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la gran cadena exitosa. Este es su programa Trocha Abierta, programa de mayor audición en la franja de la tarde. Estamos también en YouTube, en Instagram y en Spotify. Hoy, como siempre, iniciando la semana, tenemos como panelistas a don Eduardo Castillero Lange. Buenas tardes a la audiencia de la gran cadena exitosa, así como a los cibernautas que escuchan y ven el programa. El eterno conspirador, Agustín Sosa. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa. Primeramente, una vez más, dándole gracias a Dios por este día, una nueva semana que nos hace Dios despertar y que vamos a estar provechosos de lo que Él nos ponga a hacer en este día. Y un saludo cordial a todos los oyentes de Trocha Abierta. Bueno, hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Willy Cochet, que ya, gracias por la atención que siempre nos colabora y siempre participa aquí de Trocha Abierta, ilustrándonos sobre muchos temas. Y Willy está siempre en la palestra, Willy está siempre activo en las redes sociales y sus artículos, etcétera. Willy, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Agustín. Un placer estar aquí en Trocha Abierta, en la gran cadena exitosa, en este lunes de mayo, el segundo lunes de mayo, en este mes tan propicio para comenzar a pensar en que falta un año para las elecciones. Sí, y que se avecina rápidamente el 11 de junio, fecha cumbre para el PRD. Así es, fecha cumbre para el PRD y se van definiendo las cosas en la política panameña. Sí. Willy, siempre yo he creído en las encuestas y algunas que no son tan buenas, otras que son buenas, pero en resumidas cuentas siempre he creído en las encuestas. Yo quisiera que tú nos hablaras cuál es la apreciación tuya de este sistema de medición para saber por dónde andan los candidatos, etcétera. Mira, yo siempre he creído en las encuestas, por supuesto en las encuestas serias. No soy experto en el tema, pero he estado en política y en ese tema de las encuestas y de la medición que hacemos los políticos para saber qué es lo que piensa la gente. En 1978, cuando nos tocó inscribir nuevamente el partido, a nosotros, cuando se dio el veranillo democrático, a nosotros los venezolanos no nos daban dinero, pero sí nos daban asesoría técnica. Y llegó aquí un publicista muy conocido en Venezuela, de una empresa de la mejor en esa época, Ars Publicidad, su nombre es Guillermo Betancur, y nos hicimos muy amigos hasta el punto de que él es el padrino de mi hijo más pequeño. Y lo primero que nos dijo cuando nos visitó a los publicistas, que era Lucinio Araúz, Valerio Araúz y yo, en representación del partido en todas esas reuniones: miren, a veces uno considera que se encuentra posicionado con una marca o con un personaje. La mejor manera de saberlo es midiéndolo. ¿Cómo saben ustedes que la gente reconoce a la Estrella Verde? Bueno, hicimos una encuesta que la hizo Julio Robi y Lourdes Alvarado la hicieron, y nos dio una sorpresa tremenda. El 2% de los panameños identificaba a la Estrella Verde. O sea que malamente nosotros íbamos a hacer una campaña donde nos identificaran como Democracia Cristiana por el símbolo de la Estrella Verde. O sea, yo sí creo en las mediciones electorales. Yo sí creo que son científicas y buscan un propósito apropiado. Pueden descubrirte situaciones, la usan las grandes empresas para determinar el mercado, las usan
los productos de diferentes marcas, etcétera, y nos sirven, ¿no? En Panamá, creo que la más experta en encuestas electorales es Dícter Neira, del amigo Leopoldo Neira, y que han sido bastante consecuentes en sus apreciaciones y en sus resultados. En el año 2019, yo estaba de candidato a diputado. Las encuestas decían que yo iba a barrer. La barrida que me dieron fue grande. No barrí, me barrieron. Pero en esa elección, Mito Cortizo y el PRD juraba que iba a ganar por 15-16%, porque era el candidato más agradable, el que más propaganda tenía, el que más organización mostraba. Sin embargo, la gente de Rómulo Rubio de Cambio Democrático contrató una empresa venezolana que nosotros conocíamos desde los años de la dictadura, porque nos hacían las encuestas a nosotros en 1988, 1987, y nos dijeron en el año 1989 cómo iba a resultar, ¿no? Y fueron bastante años. Pero en esta elección, ya el Partido Popular ya no contrata ese tipo de empresas, la contrató Rómulo Rux y la contrató Ricardo Martinelli. Y nunca me voy a olvidar, tuvimos una cena con este encuestador, su nombre es Gustavo Méndez, muy conocido aquí en Panamá, venezolano, donde fue el presidente Andrés Pastrana. ¿Se acuerdan que Pastrana fue el vocero de la OEA en la misión de observación electoral en las elecciones de 2019? Y fuimos todos a cenar. Estaba Pastrana y estaba los amigos que habían invitado a Pastrana, estaba yo con mi esposa, y Gustavo dijo que la elección iba a estar muy pegada, muy disputada, que si pasaba unos días más quizás Rómulo podría haber ganado. Y Pastrana se sorprendió porque dice, en el Tribunal Electoral nos hicieron saber por las encuestas que había que Rómulo, que Nito estaba sobrado, lo cual, fíjense que no resultó así, creo que ganó por menos del 2%. Igual pasó en el 2014. Yo estaba con unos venezolanos que habían venido observadores y la impresión de ellos era que Mimito era el ganador. ¿Por qué? Porque las encuestas que se dieron antes de las elecciones le daban el triunfo a Mimito. Sin embargo, había una ascendencia de Varela. Y ellos me preguntaron a mí, Willy, ¿y tú qué opinas? Y digo, mira, yo creo que va a ganar Varela, porque él está subiendo y está cogiendo como algún tipo de vapor. Fíjate que es tan sorprendente la victoria de Varela que ni siquiera estaba preparado para nombrar gente, ni siquiera nombró a alguien en el Seguro Social porque él no creía que iba a ganar. Pero bueno, el punto es que las encuestas sí sirven, siempre y cuando se hagan en forma científica. Aquí en Panamá no me parece que está ocurriendo eso, y voy a explicar por qué. Conozco a esta persona, que no voy a mencionar su nombre, que es un encuestador internacional, que ha hecho muchas encuestas en Panamá, y que un partido le dice, yo quiero que me hagas una encuesta, pero yo quiero que me subas mi porcentaje, porque en esa forma yo puedo obtener más recursos de mis posibles donantes. Y esta persona le dice, mira, yo tengo muchísimo tiempo de estar en este negocio y yo no voy a dañar mi reputación por hacer eso, por más que tú me pagues. O sea, que sí hay encuestadoras que te ponen lo que tú quieras, siempre y cuando le pagues. Miren lo que pasó hace unos días, hará 2 o 3 semanas. Había una encuesta donde Ricardo Martinelli estaba como en 37 y Carrizo estaba en 29.
y después estaba Lombana. Martín Torrijos no aparecía, entonces yo escribí a Martín, le dije preocupado: Martín, yo creo que mejor te retiras porque no marcas en lo absoluto en la encuesta, lo cual es totalmente falso. Las encuestas que hoy se hacen a nivel partidario, porque todos los partidos, hasta el mismo gobierno, sabe cómo está su candidato, porque ellos deben estar pagando encuestas. Las encuestas más realistas que hay hoy en día ponen, es verdad, a Ricardo Martinelli de un 35, a Martín Torrijos con 17, 18, después Lombana y Rómulo casi con 11, 10, y después Lombana y posteriormente muy rezagado Gaby Carrizo. Aquí me han informado que dos cosas. Una, el Código Electoral le quita al Tribunal Electoral la responsabilidad de supervisar, como ocurría antes, las encuestas. O sea, que tú no puedes estar engañando al público con encuestas falsas. El Tribunal Electoral, de acuerdo a lo que no soy experto tampoco en el Código Electoral, pero me han explicado que el Código Electoral ya no obliga al tribunal a vigilar que las encuestas cumplan con ciertos parámetros para darle el carácter científico que estas deben tener. Eso, y también me han comentado que hay 2 empresas encuestadoras registradas, porque si tú quieres hacer una encuesta, tú te tienes que registrar en el Tribunal Electoral. Ese es un requisito. Hay 2 empresas registradas en el Tribunal Electoral con distintos nombres, pero con los mismos dueños. Digo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, yo creo que sí debemos analizar bien las encuestas, pero debemos escudriñar qué clase de encuesta, quién la hace, quiénes son, para saber si su fortaleza y la realidad de sus datos. Porque, repito, en esto todo el mundo hace encuestas para beneficiarse. Las encuestas que se hacen por teléfono, por lo que hacen los periodistas, cómo usted vería a la próxima campaña, la próxima elección, etcétera. Eso es muy diferente. Me parece que debemos estar conscientes de la importancia de las encuestas, pero también escudriñar bien, como dije. Creo que hay una cosa interesante, ya que voy a entrar un poco en el análisis político. Aquí hay 2 situaciones para las próximas elecciones, y que las encuestas son muy importantes, porque en un país donde no hay segunda vuelta, las encuestas serias juegan un papel importantísimo, porque la gente por lo general le gusta votar a ganador. ¿Y cómo tú sabes cuál es el ganador? El que va más arriba en la encuesta. ¿Y quién es el que puede competir con ese ganador? El que va de segundo. Entonces las encuestas sí juegan un papel de segunda vuelta, porque van eliminando a los candidatos que no tienen mucha aceptación en el público, y eso se van sumando, los partidarios de esa gente se van sumando a los 2 bloques que por lo general se van concentrando en el que va de primero y el que va de segundo. Willy. Sí. Willy, pero mira, analizando bien lo que tú estás diciendo, como una de las cosas que comentaste fue que una encuestadora te dijo a ti que tú ibas galopando, pero a caballo, por quién sabe cuántos forlones ibas tú galopando, y al final quedaste rezagado detrás de la ambulancia, de acuerdo a lo que tú dices. Lo que yo me puedo percatar, y yo me acuerdo claramente porque siempre le doy seguimiento, es que ninguna de las encuestadoras, así sean serias, han atinado ni siquiera tan cerca con los resultados. Entonces eso es lo que lleva a la población a determinar que las encuestas son amañadas, y como tú bien dices, y lo dices también, que muchas veces depende de quién es el que paga. El que paga quiere sacar su provecho de esa encuesta y le dice al encuestador: yo quiero esto. Entonces, es una realidad que hemos visto a lo largo de nuestra democracia, de los 79 para acá. Con algunas excepciones. Acuérdate que hay algunas encuestas que no se hacen públicas. Por ejemplo, cuando tú contratas una empresa seria, cuando lo contrata la prensa o lo contrata la Estrella o
lo contrata el Panamá América. Ya más o menos vamos a saber cuál es el interés que puede tener cada uno de estos medios en algún candidato. Sin embargo, hay encuestas que no se hacen públicas, pero que son muy certeras. Y te voy a dar el nombre de esta empresa, te lo repito, Doxa, de Venezuela. Una empresa que ha trabajado 35 años en América Latina. Trabajó aquí en los tiempos de Tara para la democracia cristiana, porque Gustavo Méndez, su propietario, es demócrata cristiano. Sin embargo, ellos han hecho otros trabajos. Ahora mismo le están haciendo una encuesta a otro partido que no es de lo que te he mencionado. Hacen encuestas, por ejemplo, para grupos. Tengo entendido que están haciendo encuestas, pero ya de otros temas, para ver cuáles son los problemas básicos de los panameños, o sea, para ayudar a los candidatos. Pero no todas esas encuestas se hacen públicas, pero sí te puedo decir que fue Doxa la que predijo el resultado del 89 y la que predijo el estrecho resultado de 2019 con mucha precisión, pero esas encuestas no fueron públicas, pero sí te puedo decir que sí hay encuestadoras muy serias. Como decía ayer Leopoldo Neira en TVN, creo que era, hay facilidad para hacer encuestas en países como los Estados Unidos, porque solamente hay dos partidos, el demócrata y el republicano. Y es mucho más fácil hacer las encuestas así. Aunque también en ese país la cosa se va dificultando. ¿Por qué? Porque al igual que pasa en todas partes, cuando alguien te pregunta, ¿usted por qué va a votar? Si ya tú tienes un candidato decidido, te empiezas a decir, pero ¿por qué me preguntan eso? Yo no sé. Y esa es una persona que ya ha decidido su voto, pero te está contestando no sé, por temor, por inseguridad, por protegerse, por saber quién eres tú, etcétera, porque aquí no estamos acostumbrados a las encuestas. Pero bueno, pero sí te quiero decir que esa empresa Doxa es y que va a seguir trabajando, está haciendo otro tipo de encuestas ahora mismo, pero que no se conoce públicamente. Y el gobierno debe tener sus encuestadores. Y el resultado que da la encuesta esa que pone a Martinelli de primero y a segundo a Martín y tercero a Lombana, casi empatado con Rómulo, y cuarto o de quinto a Blandón, y de sexto, muy rezagado, a Carrizo. Eso lo sabe el gobierno porque ellos también tienen sus encuestadores. Porque son herramientas que los políticos utilizamos para saber cómo se está percibiendo nuestro candidato, qué imagen negativa tiene, qué imagen, cuántos positivos tiene, cuánto lo conoce, que eso es muy importante. Mira el cuento que puse, en la historia que puse al principio, del 2% sabía que era la Estrella Verde. Nosotros jurábamos que éramos súper conocidos. Nada, nadie sabía de nosotros. Entonces, todo es cómo se conocen los símbolos. En la última encuesta, aparentemente ponen la figura de Lombana y está por encima de Rómulo en materia de cuando le ponen al elector la imagen. Pero cuando le ponen al elector la papeleta de Lombana de Otro Camino, bajó el porcentaje, porque quizás no se ha hecho el esfuerzo mediático, científico, para promover la imagen como la gente tendrá que votar por Lombana. Igual por lo de la Estrella Verde. ¿Se acuerdan el famoso cántaro de los panameñistas? Todos esos símbolos. Antes los partidos usaban símbolos más sencillos, como la Estrella Verde, el tigre del Partido Nacionalista, el toro creo que era del Partido Progresista, o el venado de los republicanos, la campana de los liberales, etcétera. Eran símbolos que la gente reconocía más fácilmente. Eso me recuerdo una vez
preparando uno de mis artículos sobre la historia de la democracia cristiana, que me cuentan que en el año 60, cuando el partido se inscribió por primera vez, se inscribían los archivos nacionales, allá eran los centros de inscripción. Entonces habían dos mesas, una por el Partido Demócrata Cristiano y otra por el Partido Nacionalista, que se identificaba como el Tigre, que era de Aquilino Boy, y la gente llegaba a inscribirse. Bueno, ¿a dónde quedan comida? Entonces el jurado nuestro, el representante nuestro le decía, no es con nosotros, es con los del Tigre, y los mandaba para el otro país. O sea, es cuestión de una serie de cosas, solamente el candidato que no se proyecta, que no conecta, que no tiene discurso, que no se ha preparado, que estuvo 5 años en el gobierno, 4 años en el gobierno y quiere vender algo que no existe. No voy a presentar nombre, pero pónganle ustedes el nombre que quieran. Willy. El candidato más conocido. Entonces, en esta campaña, en materia de conocimiento de candidatos, yo diría que Ricardo Martinelli es el más conocido. Definitivamente. ¿No? Una pregunta, Willy. Martín Torrijos, porque fue presidente y porque lleva el nombre de Torrijos. Y de ahí para abajo se disputan los puestos. Y miren lo que pasa cuando muestran al encuestado la figura de la foto de Lombana, y cuando le dicen, bueno, para votar, ¿por qué partido vas a votar? Y escoges menos el otro camino, porque la gente no identifica a Lombana con el símbolo de su partido, que es un símbolo, fíjense, no es un símbolo fácil. Si tú me preguntas cómo es el símbolo del PRD, te digo de 3 colores PRD, con los colores de la bandera. Si tú me dices cuál es el símbolo del Cambio Democrático, es el CD con un fondo color beige, la Democracia Cristiana o el Partido Popular con el PP, pero el panameñismo ya es más histórico, pero no hay una vinculación de personas con el candidato, y eso son cosas que te lo determinan las encuestas. Willy, una pregunta, Willy. De acuerdo a tu criterio, las encuestas que están en la palestra, ¿cuál tú consideras que entonces va más marcada o cercana a la realidad? La encuesta que han hecho candidatos, Martín Torrijos ha hecho encuestas, y se parece muy bien a una que salió hace 2 semanas y que no fue publicitada, pero sí corrió en las redes, donde aparece y que se reitera en una que acaba de salir en estos días, que aparece Martinelli de primero. No hay la menor duda, si las elecciones fueran hoy, Martinelli las gana, eso nadie lo discute. Aparece de segundo Martín. La encuesta de Martín la hicieron una semana antes de que él corriera, o sea, antes de que él se anunciara, el 7 de marzo. Una semana antes la muestra, y la siguiente muestra se hizo con 7 días después del 7 de marzo. Esa es bastante parecida a la última que ha salido, que no te puedo precisar de quién es, pero donde pone a Martín de segundo y Martinelli doblando la cantidad, y donde aparece los de tercero y se ve la foto de él, pero de cuarto sí se ve la foto de él, si la gente escoge por el partido por el cual votaría. O sea, ahora, Willy, muy importantes. Eso que dices es tan cierto para eso que dices es tan cierto para darles elementos a quienes nos escuchan, de que por ahí hay uno que está diciendo que si mis contrincantes visitan 8, yo voy a visitar 20. ¿No? Entonces eso es indicativo de que ellos saben de que no hay la tal aceptación, y de que si por decreto creen que van a obligar a que la gente vote, no sé. Mira,
yo no solamente he participado en elecciones en Panamá, yo participé en elecciones en Venezuela, las elecciones de Luis Herrera Campins, cuando ganó, las elecciones cuando perdió Eduardo Fernández, las elecciones de El Salvador. Para mí, José Napoleón Duarte fue un gran maestro. Y él siempre me decía lo siguiente, que es una táctica de los políticos: nunca le pegues a alguien que políticamente esté por debajo de ti, porque lo que logras es que él suba a tu nivel o tú bajes al nivel de él. Tú siempre pégale al de arriba. Fíjense que esa es la táctica que está utilizando Gaby Carrizo, a mi juicio, en una forma, no voy a decir que equivocada, pero muy mal hecha, porque no se ve que es él, se ve que es otra persona. Él está golpeando a Martinelli. Te digo, te reto, tú eres un lavador, no sé si le he dicho lavador, pero tú toca la ladera, tú eres un ladrón, etc. ¿Por qué? Porque él cree que pegándole a Martinelli, él va a cosechar, a mi entender y por lo que sé de esto, mi experiencia, él va a cosechar el voto anti-Martinelli, que es un voto considerable, porque recordemos que así como Martinelli está por encima en las encuestas, también está por encima en los negativos, de gente que jamás votaría por Martinelli. Es una realidad. Entonces, él lo que está usando es una táctica que no le está saliendo bien, porque no se ve auténtica. No me parece que lo están asesorando adecuadamente, aunque hay veces que hay personas que no se les puede asesorar porque no tienen remedio. Ahí está Mérito González, bienvenido Mérito, buenos días. Buenos días, Mérito. Buen día, sí, escuchando, correcto. ¿Cómo está todo? Willy, una pregunta. ¿Tienes alguna, Leopoldo ya no está haciendo encuestas políticas, ¿no? No lo sé, porque vuelvo y te repito, hay muchos partidos que están haciendo encuestas, o personas que están haciendo encuestas, las pagan. Por ejemplo, en esto de las candidaturas independientes, no voy a mencionar nombres, sé que hubo uno o dos por lo menos que hicieron encuestas para saber cómo los percibía la comunidad, para ver si tenían alguna posibilidad de lanzarse. Y simplemente la encuesta se hizo, les ayudó, les dio feedback de lo que vive la situación del país, etcétera. No solamente ese es el único mecanismo que hay lo que se llaman los focus groups, donde tú reúnes a personas y para discutir algún tema, y de ahí sacas propuestas, sacas ideas, etcétera. Pero definitivamente esto de las encuestas se están haciendo, por lo menos 5, 6 o 7 actualmente. Los sectores empresariales también les interesa saber cómo va el país. Yo no sé si la iglesia hará encuestas, pero todos los grupos organizados tienen maneras o tienen intereses particulares de saber qué es lo que está pasando. Ahora, Alfonso, para poder publicar una encuesta tienes que inscribir tu empresa en el Tribunal Electoral. Ya no Así se pueden hacer publicaciones a la libre. Empresas que han estado anunciando, creo que una se llama Gizmo, que no sé de quién es. Esa empresa tiene que estar registrada en el Tribunal Electoral. Por ejemplo, la del amigo mío, Gustavo Méndez, también tiene que estar registrada en el Tribunal Electoral, como ha estado registrada por muchos años. Cada proceso electoral tiene que hacer una nueva inscripción de cuáles son los mecanismos que vas a usar, cuáles son las técnicas, quién es tu personal, dónde está tu oficina, etcétera, etcétera, para que no sean cosas inventadas. Porque hacer una encuesta, te haces una encuesta por teléfono. Las televisoras también, a ellos les interesa. Y hay grupos de interés que se unen entre sí para saber qué está pasando. Los empresarios, por ejemplo. Y quizás nunca vamos a saber su resultado. Y tu apreciación, Willy, en este momentito,
según algunas encuestas que de repente has podido observar que no se publican, ¿cuál sería? Te repíteme la pregunta, por favor, que no sé por qué se está viendo tan bajo. Sí, que por lo que tú has podido ver en encuestas que no se publican, ¿cuál es tu apreciación? Es que no todas las encuestas buscan lo mismo, ¿ok? La gente cambia su criterio. Lo que sí te puedo decir es lo que Martinelli sí tiene, por ejemplo, es el voto duro. El voto duro del PRD, que antes era el 30%, ahora con esta emergencia de Martín Torrijos en la política, ese voto duro va a cambiar. Hay quienes dicen que solamente le va a quitar el 10% al PRD, Martín. Hay otros que dicen que le está quitando más del 50%. Eso difícilmente se va a saber. Eso también te lo reflejan las encuestas o los sondeos que se hacen. Y que a medida que va adelantándose el proceso electoral, más sondeos, más muestras y más encuestas se van a hacer. Porque a los candidatos les interesa saber cómo va, por ejemplo, el diputado, cómo va a nivel provincial, a nivel de las ciudades. Por ejemplo, si ven que Colón está bajo, vamos a meterle más tiempo en la campaña Colón, o vamos a visitar más Coclé. O sea, son una serie de informaciones que te dan y que el usuario final, que podríamos ser los panameños, no vamos a conocer porque no estamos en ese detalle a los diferentes partidos políticos. Lo que sí te digo y te reitero es que lo que está saliendo en las encuestas sobre el candidato oficialista lo debe saber el gobierno y deben estar muy preocupados, porque, como dice la canción, este muerto lo levanto yo, como es que dice la No lo cargo yo. no lo cargo yo. O sea, y a medida que va pasando el tiempo, y te quiero decir que he tenido experiencias interesantes. El otro día estaba en un edificio donde había una oficina pública y se monta un muchacho, puede tener unos 24, 25 años, y le pregunto, ¿a ti te han obligado a ir a alguna marcha de Gaby Carrizo? Y me dijo, no. ¿Estás inscrito? No. Me alegré saber eso. Me alegré, porque así es que debe ser. Eso de estar obligando a la gente a ir es como si fuera ganado. Entonces, mira lo que pasó en 1989. En la Escuela República de Venezuela, que era el centro de votación dedicado a policías de las fuerzas de defensa, los miembros de las fuerzas de defensa. Endara barrió allí. Los policías votaron a favor de Endara. Y así va a pasar en esta elección. Así va a pasar. Okay. Vamos a cambiar un poquito el análisis, porque lo que te decía de la segunda vuelta. Porque ahora mismo, faltando un año para las elecciones, quizás 4 o 5 meses para la decisión final, tenemos una situación interesante. ¿Cuál es esta situación? Si va Ricardo Martinelli y si no va Ricardo Martinelli. Si no va Ricardo Martinelli, ahí se aplicará lo de la segunda vuelta para ver cuál es el que ha de ganar. Si va Ricardo Martinelli, la situación cambia, porque entonces las fuerzas llamadas de oposición al PRD y a Martinelli tendrán que unirse para poder enfrentar a Martinelli, que es el candidato a vencer, porque es el que está por encima de las encuestas, es el conocido, o que repito, es el que tiene más votos negativos, más negativos, como se llama. Entonces, esas son situaciones que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Por eso es importante en este momento estar de segundo, en esa circunstancia de que Martinelli vaya finalmente a correr. Es importante quien esté de segundo, porque ese es el que más posibilidades tendrá de aglutinar a los demás en una candidatura contra el PRD,
va a estar muy disminuido, y contra Martinelli en un efecto polarización. Para ti, Beli, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, más bien un aporte, ¿no? Porque ahí se hizo la pregunta de si saben, si Gaby sabe cómo anda en las encuestas. Claro, sabe. Habla más duro, Mélito, que no te oigo. Ajá, yo digo que cuando o sea, se habló de que si Gaby sabe cómo anda él en las encuestas. Yo digo que sí sabe, claro que sí. Yo apoyé a Nito Cortizo la primera vez que él se lanzó y él convocó una reunión donde estábamos los líderes de su campaña en ese entonces, 2007, creo que era 2008, antes de las primarias. Y yo le dije, ya esto está polarizado, Nito, ya esto se polarizó entre Balbina y Juan Carlos Navarro. Aquí no hay nada que hacer porque ya la gente tomó partido, la gente venía con Juan Carlos Navarro y el que no quiere el otro, el 50% que no quería Juan Carlos Navarro está con Balbina, ¿qué va a hacer? Y él insistió en correr y sacó el 5%. Yo lo que pienso es que, lo más seguro es que él viene de la escuela de Nito, ¿no? Nito le dice a él, corre, olvídate de los porcentajes, olvídate haz tu carrera, mira, yo vengo yo corrí primero para segundo vicepresidente, perdí. Después me fui a la primaria del 5%, le puede haber dicho lo mismo hizo Martinelli la primera vez que corrió, sacó el 5% y ganó después. O sea, yo pienso que él está claro, ¿no? El PRD está claro, todo el mundo sabe, el PRD nadie puede decir. Yo ayer casualmente tenía una reunión con uno de dirigentes del partido que me decía que todo el mundo está claro, pues, pero que tienen que ir con Gaby, ¿no? Porque te digo, ya Cristiano lo ha dicho, hay presiones, están obligando a la gente. El que no está con Gaby, el que está en puesto de gobierno, claro, no pueden votar a todo el mundo. Así que ya hay directores que han dicho claramente, no, yo voy con Martín Torrijos, pero si ellos se ponen a votar a todos los que van con Martín Torrijos, el gobierno se paraliza porque saben que Gaby no tiene ninguna opción. Entonces, yo quería aportar ese granito de arena de que él lo sabe, ¿no? Y lo que está haciendo es peor, porque se ha ido a hacer campaña con Pineda, ¿no? Y ha señalado quiénes son sus digamos, partners, sus patrocinadores, ¿no? Donde estaba Pérez Valladares, Balbina, Michel Doen, Benicio Robinson, ahora se unió Bolota. Entonces él sabe que él no tiene ninguna oportunidad, porque esas son las figuras de este gobierno desgastadas, ¿no? Entonces él está claro. Yo sé que él lo hace porque de pronto quiere proyectarse a futuro. El gobierno le está dando toda la infraestructura del gobierno, todo el poder político y económico que tiene el gobierno ahora mismo. Por ejemplo, ahí apoyan a Nando Meneses, ¿no? Porque ellos van a ir a pedir el favor. Nando Meneses va a ir ahora a decir, ven, todas las becas que yo di, voten por mí. Y así está pasando en todos lados. Los que estaban los que trabajan en el IFARU, que salieron y están pidiendo el voto, dicen, yo di beca, ¿no? Entonces, eso es el clientelismo clásico de nuestro país. Ahí se habló de lo que está haciendo, no sé si es la primera dama o quién es que está haciendo unas compras de todo tipo de cosas, ¿no? Para repartir ahora en campaña. Entonces, ese es el clásico problema por el cual Martín Torrijos dice no hay condiciones de correr dentro del partido. Porque sabemos que el gobierno tiene diputados a los cuales se les han dado millones, cientos de millones que van a despilfarrar. Mira, Sabón le entrevistaron y yo escuché parte de la entrevista y dice, no, en Bocas del Toro hemos hecho no sé cuántos miles de kilómetros de carretera. Digo, claro, si tu jefe es Benicio, tú tienes que ir hacia allá para que él salga, ¿no? Entonces, eso es utilizar a favor de un candidato los recursos del Estado. Yo recuerdo que yo participé en la impugnación que se hizo de un candidato aquí y nosotros planteamos que eso es parte de lo que es el clientelismo político, de usar los recursos del Estado en campaña política, y lo que él estuvo haciendo es eso. El otro también, el ministro, Paredes también, que pone en sus cuentas y todo, sus TikTok, que él está apoyando a Gaby y está repartiendo. Entonces, ellos lo saben, ellos van a utilizar todo lo que están utilizando ahorita. No lo estoy inventando yo, lo están haciendo, eso lo ve la gente, y él se arriesga a sacar un 5 o 10%, pero él dice, ya yo hice mi carrera, ya en la otra voy duro, o vuelvo y camino, ya tengo un camino recorrido, y para mí eso es lo que él está haciendo.
Él sabe que va a perder, él sabe que no va para ningún lado. Como dice Martinelli, yo le digo a la gente, es el candidato Martinelli. Ricardo Martinelli quiere que corra Gaby Carrizo, porque es el que es más fácil. Él lo ha dicho, eso es como pegarle a un borracho. Ese es como sacar como él no saca un chivo a mía. Entonces, esa es la realidad. Quería aportar eso porque eso se sabe, los PRD lo sienten, lo dicen, pero yo tengo que ir con Gaby, te dice todo, nadie quiere a Gaby, pero yo tengo que apoyarlo, pues, porque es el candidato oficial, es el candidato del gobierno, es el candidato que se mandó, el candidato de Nito, y eso no le hace ningún apoyo a él, pero igual no va para ningún lado. ¿Tú crees, Willy, que con el Partido Popular solo Martín podría ganar? Bueno, es que yo creo que la campaña que está haciendo Martín no es solamente con el Partido Popular, está haciendo una campaña con todos los sectores sociales. Este fin de semana estuvo en Veraguas, la semana pasada estuvo en Herrera, anteriormente ha estado en las comarcas, ha estado en Panamá Este. Definitivamente que el apoyo de él no se sustenta únicamente en un partido pequeño como el Partido Popular. Sin embargo, él está abierto, y lo ha dicho, a conformar una fuerza de oposición con todos los partidos que no que se repartan el poder, sino que compartan un criterio de un país diferente al que hemos tenido en los últimos 15 años. Y cuando digo los últimos 15 años va desde Martinelli, Varela y Cortizo, que cada vez se ha ido agravando a nivel de asamblea, a nivel de instituciones. Yo creo que yo he sido muy preciso con lo que he estado planteando en mis intervenciones y mis escritos hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, tú no puedes entrar en consideraciones de repartición de puestos cuando viene ahora el presidente que salga electo tendrá que nombrar por 10 años un nuevo procurador general de la nación y otro de la administración, y que eso ha estado fallando en los últimos años, precisamente por la politización que se le ha dado a los cargos. En la Contraloría, por ejemplo, en los tiempos de Martinelli, él puso a una señora que trabajaba con él de Contralora, que en paz descanse. El Contralor actual, al igual que el Contralor anterior, mi pariente Humbert, no llenaron las expectativas en lo más mínimo de lo que es cumplir a cabalidad con el trabajo eficaz de controlar los gastos del Estado y frenar la corrupción. Entonces yo creo que, y hay otras entidades que cada día están más cuestionadas, como por ejemplo la Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Transparencia o la Fiscalía Electoral. En los tiempos de Martinelli, no sé si ustedes recuerdan que nombraron a un señor Peñalosa que ni siquiera tenía los 10 años para ser abogado, para poder aspirar al cargo, y lo esperaron, y era el fiscal electoral de Martinelli. Nada se investigó. Con este igual ocurre con el Dilio Arcia, igual ocurre. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un compromiso de país en lo que vamos a hacer. Y en ese sentido sé, y porque he hablado con algunos políticos de oposición de otros partidos, hay ese interés de darle al país un viraje hacia una profundización de la institucionalización que ha estado tan deteriorada en los últimos años. Hay cosas que nunca pensamos que podían ocurrir en materia de administración pública, en materia de exceso de los diputados. Esa degeneración de darle 400 millones de dólares a través del programa de ayuda nacional a los diputados, y que Humbert nunca quiso investigar el destino de todos esos fondos. Entonces yo creo que el compromiso va mucho más allá de un pacto electoral. Es un pacto para crear una nueva nación, un pacto social nuevo, porque las reglas han estado muy deterioradas, se han desgastado, el tejido social se está rompiendo,
y eso hay que fortalecerlo. Creo que Martín está haciendo el trabajo indicado, pausadamente, sumando muchos sectores, y espero que pueda aglutinar a otros grupos políticos también. Willy, todos estos hierros que mencionas, ¿existe la posibilidad de que haya sanción trayéndolos a la comisión de tanto descrédito, de tanta burla, porque la gente que tiene dos dedos de frente tiene que soportar que estas cosas pasen sin que nadie rinda cuenta? Bueno, Eduardo, en el gobierno de Martinelli a nadie se le hubiera ocurrido denunciar a Martinelli, a nadie, porque la gente le tenía terror a Martinelli. En el gobierno de Varela se denunciaron los desmanes del gobierno de Martinelli, y por eso mucha gente estuvo presa, ha tenido que subir muchas escaleras en el Ministerio Público. En el gobierno de Cortizo, desafortunadamente, nadie de los que se encargó de las posiciones de gobierno investigó lo que hizo el gobierno de Varela. Como que hubo un pacto de silencio, una omertad increíble. El gobierno de Varela pasó desapercibido, a pesar de que fue uno de los gobiernos peores de la historia. Pero el PRD no hizo su trabajo. ¿Por qué? Porque querían hacer lo mismo y peor al resultado. Con esto, ¿qué te quiero decir? Un gobierno serio, a partir de 2024, tendrá la obligación de denunciar lo que encuentre que no ha estado bien. Tendrá la obligación. Sí, tendrá la obligación de exigirle, hey, ¿por qué tú no trabajaste bien a Gerardo Solís? Tendrá la obligación de decirle a Antay, por ejemplo, ¿por qué esto no se investigó? Yo tengo no sé cuántas denuncias en Antay. No investigan nada. ¿Por qué? Porque los puestos que deben ser científicos, profesionales, independientes. La ANTAI nace de la Convención Americana para prevenir la corrupción, Es un ente que nace bajo el apoyo de la OEA en todos nuestros países para crear mecanismos para impedir la corrupción. Debería ser un organismo independiente. No lo ha sido, se ha utilizado políticamente, al igual que la Fiscalía Electoral. Igual que la Fiscalía Electoral. Y quiero decirte que en lo de la Fiscalía Electoral, esto viene desde los tiempos de Endara, cuando le dio la posición, no sé si se recuerdan quién era el fiscal electoral cuando llegó la democracia, era el licenciado Raúl López, no sé si vive todavía, una excelente persona. Raúl López le dijeron que se tenía que ir. ¿Y quién nombró? Y bueno, yo creo que llegaron a arreglo con él y él se fue. ¿A quién nombró Endara? A un representante del Partido Liberal Auténtico. No podía ser independiente frente al que lo había nombrado. No había garantía. El que, a mi juicio, ha sido el mejor fiscal electoral, por el único caso que tuve con él, a pesar de que no tenía buena relación en ese momento, fue el del caso de Gerardo Solís, que fue un excelente fiscal electoral, un 4,5, vamos a poner sobre 5. Se atrevió a ir al IDAN y ver lo que estaban haciendo la gente de Martinelli allí, en el gobierno de Mireya. ¿Se acuerdan de eso? Las cuotas que se cobraban ahí dentro de... Entonces, yo creo que son puestos, son posiciones que deben ser independientes para que nos garantice la profundización de nuestras instituciones, que cada día han estado más deterioradas. Por ejemplo, ya vemos, miren, yo que he estado en esto por muchos años, nunca me voy a olvidar, en tiempos de la dictadura, yo me enteré
que Roberto Díaz Herrera había adquirido una propiedad. Y yo fui al notario público, escritura pública, o sea que cuando es algo público es que todo el mundo lo puede ver. Y me dieron una copia. Ahora tú tratas de que te den un documento público. Las declaraciones de bienes de los funcionarios son declaraciones públicas. Pero nadie las puede ver. ¿Para qué entonces son públicas? Sí. ¿Cómo tú vas a escrutar algo que no es público, que no te lo dan para verificarlo? Mira, ahora que llega a la oficina escribo un tweet sobre esto. La semana pasada me llama un funcionario de la Caja de Seguro Social para decirme que yo había puesto una denuncia en 2015. Era el presidente Varela, creo, ¿no? 2015. En la Caja de Seguro Social, que el Seguro Social la estaba tramitando y querían saber si yo insistía en la denuncia o si no la archivaban. Pero digo, mándenme la denuncia porque yo han pasado 8 años y yo no recuerdo cuál ha sido. Imagínense, 8 años. ¿Y por qué? Porque no tenemos instituciones sólidas. No hay. Y cuando tú vas a reclamar, te encuentras con paredes, te encuentras con obstáculos. No hay. Y la Corte en ese sentido no ha sido muy cooperadora tampoco en materia de habeas data, en materia de facilitar la transparencia. No la ha sido. Entonces, ese es el gobierno que nosotros queremos. No una repartidera de puestos. Aquí viene el Molinero, le vamos a dar como siempre la lotería. Aquí viene este otro que quiere. Esto me recuerda al gobierno de Tara. Yo estuve en la repartición de las instituciones, de las responsabilidades de las instituciones. Y había gente que lo único que le interesaba era, espérate, al liberal, ¿qué le interesaba? Arnulfo Escalón, no, mi hermano que vaya para Lidán. A Billy Ford, ¿qué le interesaba? A mi hermano que vaya para la embajada y a mi sobrino en la zona libre. ¿Y qué pasó con el país? ¿Por qué había tantos demócratas cristianos? Porque éramos los únicos que teníamos un banco de datos de quién sirve para esto y quién sirve para esto otro, sin pensar que quién es el hermano de Arias Calderón, porque él no tenía hermanos que iban a aspirar en ningún cargo, quién es el sobrino tampoco había. Cuando yo entré a la alcaldía, yo no nombré a nadie de mi familia, ni para las pólizas de seguro. Por supuesto que me decían, ¿y tú por qué no me nombras a mí, que yo soy tu cuñado, ando sin trabajo? No, en lo absoluto. O sea, tenemos que retomar esa mística que se ha ido perdiendo. Gobernar es servir a... Profesor Carlos Zavala me dio los 62 años. Él fue alumno mío, él es abogado, ¿no verdad? Sí. O sea, que tenía programa de televisión. Sí, él fue alumno mío en la Universidad para la Facultad de Derecho. Buen amigo, Carlos Zavala. Willy, vamos a tener que modificar el uso de la silla por un sofá eléctrico para poder limpiar esta vaina. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar de la presidencia el taburete, porque definitivamente que no sirvió para nada. Para nada sirvió este taburete. Y segundo, buscar la manera de que en la nevera de la presidencia de la República no haya una gota de leche condensada, porque también resultó un fracaso la leche condensada. Willy, Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido a todos los que nos han sintonizado a través de Trocha Abierta en la cadena exitosa. Para recordarles que estamos en YouTube, Instagram y en Spotify. Tuvimos con ustedes el licenciado Mélito González, Eduardo Castillero Lange, Agustín Sosa Peñalba. Y el invitado de honor este día fue nuestro amigo Willy Cochet. Le agradecemos muchísimo su participación, que me ha interesado, como a todos, los datos sobre las encuestas específicamente, que es importante, ¿no? Entonces, le saludo a Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo,
para muchos que les molesta cuando digo Conde del Pisco. Nos veremos mañana. Un abrazo, Willy. Gracias a todos que nos han sintonizado. La invitación. Buenos días.